En la República Argentina. Bueno, no sé cómo trazar un panorama general de lo que hoy está pasando con la causa conocida como contratos truchos, ¿no? Los defensores de unos imputados piden que se incorpore evidencia al proceso. Hablamos de este expediente iniciado en 2018. Estamos en la etapa de elevación a juicio. Prolongadísimas audiencias en esta instancia. Si no mal recuerdo, hace 5 años ya se pidió la elevación a juicio. Pero claro, además una investigación que arranca en 2018. Pero si es prolongada la elevación a juicio, no me quiero imaginar lo que sería el juicio en sí mismo, con creo que quedaron alrededor de 20 imputados. Es la instancia de contratos 1. Y en marcha en el Ministerio Público está la investigación de lo que sería contratos 2. Exacto. Una pesquisa que alcanzaría a los responsables políticos de una maniobra que le ha costado al Estado provincial, según un cálculo actualizado, más de 50 millones de dólares a lo largo de una década de supuestas irregularidades. Hay defensores que han dicho que las cámaras legislativas no han enviado toda la documentación requerida. Yo creo que es así, yo creo que por lo que recuerdo de haber mirado ese expediente, yo creo que hubo ahí mucha escasa predisposición de las cámaras a informar todo lo que debían informar y que esos papeles serían importantes para la causa. Está con nosotros el doctor Emilio Fouces, que es abogado defensor de Sergio Cardoso, ex director de administración de la Cámara de Diputados, de Jorge Lázaro, ex director de administración del Senado, y de Javier Schneider, empleado del Senado en el expediente. Doctor Fouces, gracias por estar acá. ¿Cómo le va? No, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Igualmente, a nosotros nos sirve mucho hablar con alguien que está adentro del proceso. La contradicción que se me plantea a mí es, bueno, estoy hablando naturalmente con un defensor que vela por la suerte y acaso defienda la inocencia de sus defendidos, en un hecho que más allá de las aristas judiciales es, si usted no lo ignora, un escándalo político. En virtud de eso, uno frente al escándalo político dice queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, y tendemos a identificar la justicia con el castigo a los imputados, lo que a veces es muy simplista. Quiero un primer comentario respecto de cómo se siente en el rol de defensor de personas que en este momento pueden estar vistas como responsables de un perjuicio a la sociedad. El primer comentario es que compro tu introducción, me encantó, Ajá. porque es tal cual lo que me ocurre en lo personal como ciudadano entrerriano y como profesional también, como abogado. Pero suscribo línea por línea lo que dijiste. Bueno, el tema es más allá de la fe e impresión que puede causar si se llega a comprobar que este hecho que los fiscales están presentando existió y se cometió esta situación, bueno, lógicamente que va a ser un hecho más que repudiable y va a quedar seguramente en la historia en una parte fea de la historia de la provincia, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, y ya yendo a mi rol específico como defensor de las 3 personas que acabas de mencionar, sí estoy, y no es una contradicción, convencido de su inocencia en este hecho. Por motivos que lógicamente venimos ventilando y batallando hace 7 años, no que 7, casi 9 años, 8 años en la justicia. Es una causa súper compleja, es una causa que a pesar de que ya estamos en una etapa donde teóricamente empezaría a definirse que sería una elevación a juicio, aparecen situaciones novedosas que la vuelven a sacudir y de forma importante, como es lo que acabas de comentar, que nos enteramos por los medios, por lo menos yo por los medios, que en noviembre del año pasado Fiscalía abrió una nueva investigación que lleva el número 365.000, no me acuerdo cuánto. Ajá. No tengo ninguna participación, lógicamente, en ese expediente. Solo sabe que existe y el número, y que eso está ahí. Y conozco lo mismo que conocen ustedes, Sí, claro. que los nombres de las personas que han sido citadas a designar abogado defensor. Quiere decir que hay una investigación en marcha y la cual lo tiene a priori como sospechados, digamos, ¿no? Yo le iba a preguntar, le iba a pedir una impresión general respecto de lo que está pasando en esta instancia de elevación a juicio
y de cómo puede terminar esta instancia. Pero usted menciona un hecho importante, como es el inicio de lo que sería Contratos 2. Esta noticia, ¿les cambia mucho, algo, nada, este desarrollo, esta etapa del juicio? Todo. 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 ¿Por qué? Todo en el sentido de que se está investigando en un legajo, lo que antes se llamaba el expediente, para que la gente entienda de lo que me refiero. Lo que antes se llamaba el expediente, ahora se llama el legajo, y ahora lleva la investigación la Fiscalía. Bueno, se está investigando exactamente el mismo hecho por el cual nosotros estamos defendiendo, cada uno a su defendido en la causa 1, y lógicamente que, siendo el mismo hecho, esa investigación y las circunstancias que allí se den de probanzas, de responsabilidades, de participación y aquello, van a, o deberían, mejor dicho, repercutir directamente sobre la suerte de nuestros defendidos, concretamente. En el caso mío particular, se da, yo creo que es donde más claramente se da esta situación, porque hay un montón de imputados en la causa 1 que no tenían relación funcional con las cámaras. Claro, con las autoridades de las cámaras. Sí, con las cámaras. No eran empleados de ninguna de las cámaras, no eran empleados de la provincia, nada. Los 3 míos, sí, no solamente que eran empleados de la que son empleados porque siguen trabajando de la provincia, sino que desarrollaban funciones específicas en el área donde teóricamente se cometieron los hechos. Claro. Entonces, que hoy los que en su momento fueron los jefes políticos de mis representados y que hoy se está empezando a investigar a ver qué responsabilidad tuvieron esos jefes políticos en el mismo hecho que se está investigando a mis representados, lógicamente tiene una importancia gravitante. Perdóname, Sebastián, yo voy a hacer una asociación que probablemente sea arbitraria, pero es y ridícula, pero es la primera que se le viene a la cabeza de un lego. En esta provincia y seguramente en otras, se ha condenado a autores materiales de un crimen sin haber determinado la autoría ideológica. Se me ocurre plantear porque veo alguna clase de analogía en su razonamiento. Pero déjeme ponerme en defensor de esta estrategia de investigación. No sé si para usted es una estrategia, es una dilación, si las cosas no podían ser de otro modo, porque primero cayeron, entre comillas, los supuestos perejiles y solo después caerían los grandotes. Pero ¿podría ser que una condena a 2 directores de administración tenga un impacto directo en Contratos 2? ¿No podría pasar eso? ¿Que lo que se pruebe en Contratos 1 decida de alguna manera la suerte de Contratos 2? ¿Guardaría lógica? ¿Sería razonable? Sí, respecto a Contratos 2 podría ser, pero lógicamente, si terminan siendo, siguiendo la misma lógica tuya, si terminan siendo imputados de Contratos 2, condenados posteriormente a que hayan sido condenados los de Contratos 1, y la condena que reciben es como jefe de la organización, estaría tornando absolutamente injusta la condena de Contratos 1, porque nuestros defendidos están siendo juzgados en Contratos 1 como jefe de una organización delictiva. ¿Es así? Es así. ¿Por qué? Es así. La acusación por la cual nosotros estamos transitando exactamente esta audiencia, que es donde, entre otras cosas, el Ministerio tiene que decir cuál es el hecho que pretende llevar a juicio. Cuando describen el hecho, allá al principio del año pasado, cuando empezó esta audiencia, la Fiscalía dijo que ellos estaban acusándolos, a los imputados que están en esta causa sentados, de haber integrado una organización criminal, por lo tanto estamos hablando de una asociación ilícita, tendiente a detraer fondos del Estado a través de contratos falsos, dicen, y que nombra a 4 o 5 personas, entre las cuales están uno de mis defendidos, que son las máximas los máximos responsables de esa organización. Eso yo no lo tenía presente. Claro. Porque entonces, una cosa es integrar una asociación ilícita y otra es liderarla. Y entonces, en base a eso, justifica
el exorbitante y escandaloso pedido de pena que hacen respecto de esta persona, que no quiero nombrarla para no estigmatizarla, que le piden 8 años de prisión. Entonces, si resulta que después se determina, dentro de 10 años o de 5 años, lo que lleve el contrato 2, que en realidad obedecía órdenes de fulano de tal, entonces ahora, mínimamente era su jefe administrativo o político. Claro, o que siguió órdenes y que no le quedó otra. Yo planteé... También eso se podría determinar en contratos 1. También puede decirse, no, es evidente que Martínez recibía órdenes y capaz que eso alcanza para probar su inocencia. Pero bueno, y después capaz que en contratos 2 condenamos al que daba las órdenes. No, Antonio, pero para poder decir eso vos tenés que tener y se tiene que haber defendido la persona a la cual le vas a imputar que daba esas órdenes. Claro. Entonces, a ver, es tal cual estos inconvenientes que estamos viendo en esta mesa es lo que nos llevaron a nosotros no es un planteo ni antojadizo ni novedoso, es lo que dice la ley. Al haber una identidad de objeto entre dos causas, el objeto sería el hecho investigado, se tienen que juzgar iguales para evitar esto, pero porque no es la primera causa que va a pasar esto. Ahora, Fauces, usted no recuerdo bien toda la prueba producida, porque el paso de los años también juega en contra para esto, pero sin dudas que sus defendidos intervinieron en la maniobra porque firmaban cuestiones con los contratos y demás detalles de la operatoria, pero también se investigó una parte y había Excel, había producción de prueba en relación al destino de estos fondos, donde se hablaba de compra de bienes y demás que compartían varios de los integrantes de esta supuesta banda. ¿Sus defendidos también están nombrados allí? No. Dos cosas. Te tomo el concepto de maniobra como trámite administrativo. Mis defendidos lo que se le ha probado es nada más que cumplían su rol como administradores, o sea que cumplían los contratos, que los registraban, que los pagaban, etcétera. Pero no hay pruebas de que eso lo hayan hecho en contra de lo que dicen las normas. Te voy a decir algo, Sebastián, que yo lo introduje como prueba novedosa este martes. Esos contratos que la Fiscalía hizo un listado, que son 747 personas, que se dicen que los contratos que firmaron esas 747, que algunos firmaron 2, 10 contratos, otros, la misma persona varios contratos porque eran semestrales. Bueno, esos contratos, que son miles de contratos, pues son 747 personas con varios contratos cada uno, están todos aprobados por decretos específicos y detallados de cada contrato por las cámaras, que en las cámaras, en las bancas no se sientan los empleados, se sientan los diputados, los presidentes de la Cámara. Son contratos que han tenido no solamente un procedimiento dentro de la administración pública provincial, sino que han tenido una aprobación por quienes tenían el manejo de ese presupuesto, que eran las cámaras de senadores y diputados, y están aprobados los ejercicios por el Tribunal de Cuentas. O sea, ¿cómo explicás vos un contrato trucho que es parte de la administración? Hay imputados también empleados del Tribunal de Cuentas que aparentemente no han llevado a cabo la auditoría correspondiente con la puntillosidad que exigía. Es trucho porque faltaba la contraparte, digamos, ni siquiera conocía la legislatura mucho de eso. No, pero podría pasar. A ver. Puede que el proceso administrativo sea correcto, eso se lo tomo. Ahora, en la otra parte de la prueba, usted dice que no están implicados los funcionarios de las cámaras, en lo que es el destino de los fondos, la compra de bienes, esa es la segunda parte de tu pregunta. Perdón. Los diálogos donde los implicados cuentan cómo se dividen. Te estoy hablando de mis defendidos. No hay un diálogo, una comunicación con nadie que no sea parte de la administración, con ninguno de los otros 20 y pico que no eran parte de la administración. No hay ningún mensaje fuera de horario de trabajo. Lo que hay son mails entre empleados de la administración referidos y en horarios laborales y días laborales. Y no hay entrega de cheques medio así grosso modo. Eso no aparece. Hay entregas. A Martínez le doy 20 cheques. Sí, hay. No parece un procedimiento. Hay entregas de cheques, no entregas de cheques, sino cobros de cheques. Había personas que, según la hipótesis de la Fiscalía, y ha presentado evidencia al respecto, personas que iban con parvas de cheques a cobrar, pero esos cheques habían salido ya del proceso administrativo, ya estaban en manos
de los beneficiarios. Es como que vos Sí, le des un cheque tuyo. Sí, creo haber leído en algún momento que alguien iba y retiraba más de un cheque de los contables de la legislatura. Sí. Son los secretarios de algunos legisladores que iban y retiraban. Como pero no sé si es una práctica aceptable. Sí, era una práctica habitual en ese momento, hasta que después se fue transformando justamente, en el mismo periodo investigado, se fue transformando justamente a transferencias bancarias para evitar eso. Yo voy a coincidir con... A ver, usted no lo dijo, pero... Yo no soy tan ingenuo para pensar que una maniobra de este tipo se agota en el nivel de la organización que está siendo sometida, por lo menos en esta instancia, al proceso. Yo creo que hay responsabilidades, evidentemente, de las autoridades, incluso de los legisladores, de los legisladores que pedían, por ejemplo, por 10 contratos. Pero también, para ponerme en abogado del diablo, le diría, bueno, pero acá estamos viendo un mecanismo mediante el cual Martínez llevaba el cheque para Florencia, se quedaba con el 80%, le daba el 20%, y es lo que estamos investigando ahora. ¿Por qué sería necesario saber quién autorizó el contrato si el hecho práctico de la defraudación y de la devolución y de la eventual recaudación ilegal está ahí, está limitado, circunscripto a este universo de imputados? No, está bien, Antonio. Primero, no es mi caso en ese sentido, porque sus defendidos no le están reprochando ningún tema de manejos de cheque ni nada. Se están reprochando que ellos eran los que firmaban los cheques que salían de las cámaras. Que salían a nombre del contratado que había contratado el legislador. El legislador, sí. Y poniéndome en abogado defensor de los que cobraban esos cheques, que no, te reitero, no son los defendidos míos, yo te diría, y bueno, pero si el diputado tal no hubiera firmado el contrato, ese cheque no se podría haber hecho nunca, por lo tanto no se hubiera podido cometer el delito. El delito... Una participación necesaria, diría usted. Sí, claro, porque si no ese pago no podría haber salido nunca, porque no hay un caso que se esté hablando de que hay contratos falsificados, con cheques. Sí, claro. Todos los contratos. Decimos contratos truchos para hablar de la operación, la pero operatoria. No es que los contratos sean falsos. O sea, no es que inventaban los cheques un par de forajidos, eran cheques que salían luego de todo un procedimiento administrativo y cuando teóricamente tenía que cobrarlo, la teoría de la fiscalía, tenía que cobrarlo el beneficiario, lo cobraban otras personas y a los beneficiarios reales les daban, según la teoría de la fiscalía, un porcentaje ínfimo del monto del cheque. Ahora, en eso consiste la maniobra, digamos, que acusan. Doctor, en estos años, y de esto me hago cargo, porque usted no coincide, hubo distintas maniobras dilatorias, algunas por parte de la defensa, otras por parte de otros integrantes del proceso, pero vimos montones de cuestiones, que si llevamos la causa a la justicia federal, si es provincial, la causa estuvo frenada, ahora está en esta situación de remisión a juicio y aparece esta opción o pedido de juntarla con contratos 2, de incorporar nueva prueba que no estaba producida, de pedir más información. ¿No se puede interpretar algo de lo que vimos esta semana como nuevas maniobras dilatorias? No, Seba. Lo de la justicia federal fui yo uno de los impulsores y estoy convencido de lo que hice y cada vez más convencido. Y te explico por qué planteamos lo de la justicia federal. Lo han dicho hoy altos funcionarios del gobierno provincial actual, o sea que son políticamente contrarios al sector político que está siendo investigado, digamos. Aunque hay responsabilidades de varias fuerzas políticas. Sí, creo han dicho que los dineros de los contratos se utilizaban para hacer política. Lo han dicho en reportaje. Ayer escuché un reportaje donde un actual diputado provincial dice, para mí los contratos de la legislatura son una herramienta para hacer política. Ayer lo escuché. Bueno, compraban departamentos, invertían en vacas, construían edificios. Yo no sé si eso es hacer política. No, eso no es hacer política, lógicamente. No, el contratar. Lo que te quiero decir... Una cosa, también es una cosa es hacer política y otra cosa emplear el dinero para las elecciones, es lo que podría... Es parte de la, pero los dineros de elecciones los juzga la justicia federal y por todos esos años donde hubo elecciones nacionales, o sea, los años donde se realizaron elecciones nacionales,
la justicia federal aprobó los balances de los partidos, no investigó ninguna irregularidad en todo eso. Entonces hay que comprobar que esos dineros iban para financiar una campaña nacional de un candidato a diputado nacional o de un candidato a presidente. Es muy difícil, porque la política se hace también a nivel local. De un candidato, no te olvides que acá tuvimos una causa a la que yo también intervine, la famosa mega causa. Fue un ex gobernador condenado por una campaña proselitista. Pero no fue nacional. Candidato, no llegó a ser candidato. Pero bueno, era campaña, y bueno, era política. Bueno, pero la justicia federal investiga las campañas políticas en concreto. Sí, concretamente las campañas políticas. No llegó ahí, o sea... En realidad yo no coincido en esa financiación de la política. Pero bueno, nosotros lo veíamos así, lo planteamos así. De hecho, un juez federal nos dio en primera instancia la razón. Después la Cámara Electoral la revocó. Y bueno, son las leyes del juego, digamos, ¿no? Pero dice que esto no es una nueva maniobra. No, por lo que te acabo de explicar. Te reitero. A uno de mis defendidos, en base a que dicen que era uno de los cabecillas de esta organización, le piden 8 años, pero resulta que ahora sus jefes políticos también están siendo investigados. Hay algunos defendidos también que dicen, nosotros queremos ir a juicio, queremos que esto termine porque el proceso y demás. No sé si usted coincide o su Sí, aparte coincide. Ahora hubo un cambio muy importante técnico en la causa que ya está firme, que es que los pedidos de pena con las que llegamos a esta instancia van a variar muchísimo, más allá de esto de la causa 2, porque la doctora Castaño, que es la jueza de apelaciones, nos dio la razón y quedó firme eso, en que la Fiscalía consideraba cada año legislativo lo consideraba como un hecho. Entonces a mis defendidos se le atribuían 7, 8 hechos. Ahora eso pasó a ser un solo hecho continuado. Eso cambia radicalmente la expectativa, la pena en expectativa, digamos. Entonces, sí, está bien. Y yo la verdad que, a ver, lo personal, se lo digo a mi cliente, a mis defendidos, digo, la verdad que a mí me gustaría, porque yo estoy tan convencido de que me va a ir bien en este juicio, el día que se haga, que la verdad que no quiero perdérmelo por nada del mundo, no va a ser que me pase algo y no pueda llegar. Yo quiero hacerlo, porque estoy convencido, y cada día que pasa estoy más convencido de que me va a ir muy bien. 2 preguntas me quedan a mí. Esta semana se rechazó la posibilidad, creo que lo había solicitado la Fiscalía de Estado, de efectuar un nuevo cálculo del perjuicio. También parecía algo desde afuera innecesario. ¿Cómo lo vio usted, doctor? Sí, yo coincido con vos y bueno, y con lo que se resolvió. Es más, nos pusimos todo. No valía la pena. Hasta la Fiscalía. Querían hacer una nueva pericia que le haga el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que la demanda civil, que es una demanda, no sé cuántos millones, una cifra exorbitante, no tiene ningún sustento. Yo creo que es otra demanda importante que vamos a ganar, porque aparte ahí vamos los abogados, vamos en honorarios porcentuales del monto demandado. No lo van a poder sostener una demanda que está mal, la demanda civil que hace la Fiscalía. La van a perder. La van a perder porque es una demanda mal hecha. Porque no se determina el monto, se demanda a todos por igual y no es una causa penal. Esto es una demanda civil. Es decir, ¿qué perjuicio causó Sebastián Martínez al Estado? Concretamente 10, 20, 30 y por qué. Lo mismo Antonio y Emilio Fouce, y bueno, lo mismo. Acá se demandó a todos por un... Entonces, lógicamente, esta era la etapa donde se definía la prueba con la que van a ir a juicio. No sé si la sostendrán la demanda, la retirarán, pero bueno, ya está, nosotros ya la contestamos, así que va a tener que resolverse el tema. Usted ya planteó claramente por qué está a favor de unificación de contratos 1 y contratos 2, por lo que me adelantó un poco la respuesta. Yo lo que quería preguntar era si el pedido de unificación, evidentemente hay un fundamento jurídico y una cierta razonabilidad en lo que usted plantea, no era también una cuestión de conveniencia, porque de conveniencia en estos términos, uno tiende a pensar, los de abajo en la supuesta asociación ilícita querrán que en todo caso las responsabilidades mayores caigan sobre los de arriba. Y si alguna mano negra o algún intento de impunidad los llegara a beneficiar, bueno, eso cae
derrama hacia abajo. Creo que se entiende el planteo. Sí, que se hago. entiende perfectamente. Entonces, de todas maneras, Antonio, yo quiero ser claro en esto. Yo no lo planteé a la unificación ahora, porque yo considero que no es el momento. Ajá. La planteó otro colega. pero está planteada. La planteó el doctor Panzeri, que defiende a otro a otros imputados, o a otro imputado, no sé cuántos. Yo no lo planteé, yo hice la advertencia de que la reserva, de que lo iba a plantear, porque eso se debe plantear cuando se defina si este juicio en el que estamos, este proceso en el que estamos nosotros va a juicio finalmente o no, se eleva a juicio. y ahí se planteará ante el tribunal eventual de juicio, no ante la jueza esta, porque esta jueza no tiene en principio por qué decidir la unificación, no, claro. no es el Estado procesal, así lo entiendo yo con todo respeto al doctor Panzeri. Por eso yo lo aclaro cuál es la situación, pero dejo hecho la reserva para un eventual juicio. Por último, algunos cronistas que estuvieron en las audiencias dicen que hay como un mejor clima entre los fundamentos de la defensa y la fiscalía. ¿Lo vivió así? Sí. Que antes se rechazaban todo y se peleaban y ahora se están poniendo de acuerdo. Quieren terminar algún día. No, estamos haciendo cada uno. Primero son excelentes profesionales los fiscales y personas ni hablar. Los conocemos de toda la vida, nos hemos cruzado un montón de causas. Pero lógicamente cada uno hace su trabajo y por ahí en el fragor del trabajo uno tiene que poner... Pero ahora la causa creo que ha entrado ya en un camino donde están aceitadas las posiciones y bueno, estamos colaborando cada uno de su punto, de su lugar, mejor dicho, para que esto avance. Así que sí, estamos al principio era mucho más bravo, digamos. Doctor Fauces, muchas gracias. No, gracias a usted. El doctor Emilio Fauces, abogado defensor de 3 imputados en la causa conocida como de contratos truchos.